Bueno, pues buenos días pues a todos y a todas. Como siempre, la sesión de hoy es bastante cortita, son 16 páginas sobre el capítulo 3 de la primera sección, el ciclo del capital mercantil. Y yo sí que, bueno, antes de empezar, me gustaría decir una cosa que es que, porque creo que es la sensación general, yo cuando me leí las páginas, dije, esto es un mierdón, en plan, son cosas como un poco tautológicas, medio hacen malabares aquí Mars que no tiene mucho sentido, que yo no lo acabo de ver claro. Y a ver, tampoco te quiero decir que no haga malabares, que no tiene ni mucho sentido, ni que sea aquí la obra fundamental. No quiero convertir el capítulo 3, las formen de los Grundrisse o el General Intellect. Pero desde luego me parece que, o a mí por lo menos luego releyéndolo un par de veces para hacer la presentación, me parece que tiene bastante más miga de la que puede parecer en una primera instancia, sobre todo igual por algunas cosas también que se han discutido aquí. Pero bueno, total. Bueno, una vez aclarado eso, pues eso, vamos a comenzar. Por hacer repaso, pues estamos pues, en los tres ciclos, estamos en el del dinerario, que pues sí que tiene la forma igual, en algún carácter me he colado, si no me lo decís luego, o aquí mismo, el productivo, y ahora pues digamos tendríamos que ver el mercantil, ¿no? En el que empezaría, pues, o sea, digamos, o sea, todas las formas son una especie de, vamos a decirlo, de transposición de la misma fórmula, de, por así decirlo, del orden en el que se empieza. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Pues que en este caso, pues por la razón que he dicho que es una transposición, pues que M' es un supuesto de los anteriores, es decir, no es una cosa que parta de la nada, o sea, no es como el dinero, por así decirlo, que pues bueno, de repente aparece como, digamos, un adelanto, sino que se presupone que está en las anteriores veces. Y la diferencia es que en este caso, esta es la única forma de las cuales nos habla Marx, que nos dice el mismo, que es que la circulación global, es decir, la circulación en el capital en todas sus formas, es decir, en capital productivo, capital dinerario y capital mercantil, se da al inicio, porque dice que en el primer caso pues se ve, digamos, la circulación se interrumpe, o sea, es evidente, se ve, ¿no? O sea, aquí hay un puntito, puntito y aquí hay puntito, puntito. Entonces, no aparece, es la única forma en la que la circulación en global pues aparece el global, eso, insisto, entendido como también creo que lo dice el propio Marx, entendido todas las formas del capital industrial, que aparecen todas sus formas y que en el inicio del ciclo, solo en el inicio. Y que también, pues como evidentemente es un supuesto de las dos anteriores, pues que M' en este caso siempre es pues, un valor de capital, o sea, en cuanto a magnitud, más un plusvalor, como que lo incluye dentro. En ese sentido, también, pues lo que continúa diciendo es pues que evidentemente las fuerzas de trabajo y los medios de producción, pues que son mercancías de otros, como no podéis ser de otra manera, y en el caso, pues aquí creo que me he colado. No me he colado, perdón. La fuerza de trabajo solo se convierte capital cuando está pues, inserto en la producción, pues, porque si no es fuerza de trabajo simplemente, mientras que los medios de producción, que es por lo que pensaba que me había colado, que lo había leído al revés, es el capital mercantil pues, de otro capitalista, otro capital industrial individual, ¿no? Y pues, siguiendo con eso, pues aclara una cosa que es un poco simple, que es como que digamos, el valor, la magnitud de valor y el plusvalor son separables en el momento pues, que esa mercancía M' se convierte en dinero prima. Y dice, bueno, salvo que, pues yo qué sé, que lo que no esté vendiendo pues, sea una casa, si no sea hilo, entonces pues llega un momento pues que esa, digamos, esa separación se puede dar pues, en el propio producto. También menciona de forma añadida, pues que las proporciones de valor y plusvalor, o sea, en el sentido que está aquí puesto, que en realidad que no tienen algo que ver con la venta, sino que tiene que ver, pues, que Marx no utiliza estas palabras, pero se las voy a poner yo, con el valor de uso, digamos, del propio P, o sea, con el hecho de, pues eso, creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Pues que con una máquina de coser no puedo hacer hormigón armado, o sea, sino que tienen que ver, pues, en ese sentido con la venta. Aunque dice que esto, pues claro, que evidentemente esto luego pues va a ser decisivo, que dice que, pues, que por el momento no es decisivo, pues porque sigue asumiendo eso, que las cosas se venden, que efectivamente esa venta se realiza, que se realiza por su valor, pues, etcétera. Igual en algún sitio estoy transponiendo cosas que están en el texto porque no tengo un guión, pero si no, si eso luego las discutimos. Entonces, aquí empieza
que yo creo que es un poco el hilo conductor, salvo al final, que ya empieza a hablar del capital en su conjunto, del capital social y demás. Sobre todo el capítulo lo que hace es una especie de diferenciación entre las tres formas, digamos, y le pone especial énfasis, porque evidentemente está hablando del capital mercantil, pero yo creo que también porque el capital mercantil, como bien va a explicar el propio Marx, tiene, digamos, formalmente sus propias determinaciones que sí que hacen que, vamos a decirlo, que la producción sea, digamos, formalmente capitalista y no un accidente de... Que sea, bueno, que sea formalmente capitalista y no un accidente, o sea, creo que de hecho es lo que dice, ¿no? Que por ejemplo en la primera forma que D de prima, pues que es un negocio de ciclos concluido. Entonces, pues sí, vale, que es capital, porque el D es capital dinerario, y entonces, pues bueno, tautológicamente no, pero yo lo voy a plantear tautológicamente. Como es capital dinerario, es capital, pero que haga, puede ser el primer ciclo y que ahí se acabe el negocio, o el último, pues porque quiebre, o bueno, porque quiebre no, porque asume que se está realizando, ¿no?, el valor, pero o el último porque simplemente pues considera que me jubilo ya y cierro la empresa y ya está, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí no se incluyen, por así decirlo, no sé cómo podría decirlo, pero en cierta manera, en la forma cíclica de circulación del capital dinerario no está incluido, digamos, que es una posibilidad y no una necesidad que ese ciclo, digamos, esté subsumido en una, digamos, en una lógica capitalista global, que es lo que luego, por razones que expondrá después y que ya has puesto, como por ejemplo también señaló Andrés la semana pasada con el rollo este de que pues, digamos, la única venta efectiva de cuando se produce en masa solo puede ser otro capitalista individual, pero total, no me voy a enrollar porque tengo un esquema para algo, entonces lo voy a seguir. En cuanto a la segunda forma, pues lo que dice es que el capital productivo inicial pues sí que es una función del proceso de producción, o sea, pues evidentemente pues lo que hace es producir cosas, pero que el P final, de nuevo, es simplemente la existencia renovada del capital industrial. No implica que digamos, que inmanentemente tenga que seguir con otro proceso de producción, simplemente implica que se ha realizado para asegurarte que puedas volver a producir. Y desde luego lo que dice es que como forma de producción que no indica o que no lleva inserto la valorización como finalidad. Aquí, de hecho, creo, si no me equivoco, que mete un palo a la economía clásica, bueno, igual no tan clásica también, para quien se sienta aludido en la formulación, de que dicen que, claro, que como presentamos la producción como tal, pues que, claro, entonces, claro, el dinero aparece como simplemente un medio de circulación evanescente, etcétera, etcétera, porque, y esto no es, digamos, una cuestión, vamos a decirlo, que obvian factores, dentro de que evidentemente obvian factores, sino es una cuestión de que, si, claro, si tú presentas el ciclo del capital productivo, digamos, esas determinaciones no tienen por qué estar incluidas ahí, porque, insisto, el P final es la existencia renovada del capital industrial y no el proceso de producción mismo, como indica el propio Marx. En cambio, en la tercera, lo que ocurre es que solo en este punto, digamos, ya el valor valorizado, véase la función del capital, lo que hace el capital, que es valorizar valor, vamos a decirlo así brevemente, es el punto de partida. Entonces ahí, volviendo a lo que hemos dicho antes, están las premisas, porque ya el M' ya incluye que hay trabajo y plus trabajo dentro de eso. Y entonces solo en ese sentido, ahí ya sí que no es simplemente un valor adelantado, no es simplemente que alguien que ha puesto un dinero por la razón que sea, sino que ya, digamos, dentro de la determinación del propio movimiento, ahí está el capital en movimiento. Y luego comenta alguna cosa pues del palo, pues eso, como que, por ejemplo, esta cuestión pues que presupone que todo el consumo en su totalidad se da pues en funciones de mercancías, pues tanto el consumo individual del capitalista como, no sé si lo dice más, pero yo creo que se puede incluir que las cosas que el proletariado individualmente tiene que consumir para perpetuar su fuerza de trabajo, pues que se tienen que incluir en este ciclo. Y que no me olvide de nada. Bueno, eso dice que cuando esta mercancía se transforma en dinero, pues es cuando se bifurcan el rédito y el movimiento del capital. Y que pues en función de eso también pues entra la distribución de la producción social global. Es decir, pues porción, diría de alguna manera, es un poco simple de decirlo. Más diferencias que tienen entre las formas, que yo creo que ya las he dicho, pero bueno, que es eso, que en la primera forma, claro, el hecho de que sea una ampliación, o sea, que digamos al hecho de repetir el ciclo hay una ampliación, no se encuentra en la propia primera forma, es una posibilidad, dice, se incluye una posible ampliación en función de D, pues claro, en función de D pues puedes ampliar más o menos, pero puedes, no tienes por qué ampliar más o menos. Y desde luego en el segundo caso,
aparte de los ejemplos que da él, pues dice, claro, al capital productivo, cuando llegas al P final, pues claro, puede pasar que el valor sea el mismo, que sea menor, que sea mayor. Y, claro, puede ser porque hayan variado pues, el valor de las mercancías que componen P. Marx no lo mete, pero yo también incluso metería, pues por el propio desgaste que ha sufrido la máquina, pues si todo se mantiene estable, que pues, digamos, tenga menos valor, porque ya ha habido ese trasvase de trabajo muerto a otro trabajo muerto en otra mercancía, dicho de otra manera. Pero menciona ese que en esta M', esta M, pues lo que tiene que hacer es, tiene que reproducirse como la M' de otro capital industrial. O sea, es decir, que si esto, no sé si lo he metido, no, entonces lo voy a poner aquí, que cuando pasamos aquí a M a comprar, que es un poco lo que he dicho antes, fuerza de trabajo y medios de producción, estos medios de producción, claro, tienen que ser la M' que venga de otro capitalista, no te los encuentras, yo qué sé, de forma general, pues igual, yo qué sé, si sacas petróleo, pues igual el petróleo está en la tierra, pero bueno, pues necesitas máquinas que van a ser el M' de otro capitalista industrial. Más cuestiones. Que yo creo que esto también es sobre todo lo más importante, que es que claro, que la primera forma, claro, presupone el D como un adelanto inicial, y entonces, claro, yo en ese sentido diría, por reafirmándome lo que dije en su momento, que da igual ese D de que sea, o sea, es irrelevante de dónde provenga, por mucho, si se quiere plantear de forma un poco trivial, que pues evidentemente ese D en alguna manera es equivalente a trabajo humano o es trabajo humano directamente, o sea, eso me parece una trivialidad, pero bueno, digamos que el origen de ese D no importa desde el punto de vista de la circulación. Pero, claro, no presupone que haya capital dinerario en general. O sea, es decir, esto podría ser una forma, por ejemplo, que operase, pues, no sé, igual es una burrada, pero yo qué sé, ya que los hemos mencionado alguna ocasión, en los fenicios. Esa forma solo podría operar, digamos, en los fenicios, porque no puede haber un mercante individual, que él tenga esa forma de circulación, pero no implica que todos los demás mercantes o toda la demás sociedad pues se tengan que regir por eso. De la misma forma, pues la segunda forma presupone, como lo indicaba él, que tiene que haber fuerza de trabajo y medios de producción, pero que no tiene que haber de la misma manera un capital productivo desde el punto de vista de capital productivo en general. O sea, y luego, por último, que ahí dice, yo creo que es la diferencia. Dice, claro, que aquí se presupone en el ciclo, que claro, igual aquí tendré que haber puesto la página, pero bueno, dice que claro, que aquí la diferencia es que se presupone, lo que es, digamos, el inicio y el final, se presupone no solo al inicio y al final, sino que se presupone dos veces. Lo que ya ha dicho, que muchas veces, que yo creo que eso sí se repite mucho a lo largo del texto Marx, no sé si más o menos que se ve citando la sexta tesis, pero se repite, que se supone dos veces porque los medios de producción tienen que ser mercancía de otro capital, pero también se presupone la M pequeña en tanto que es digamos, esa cantidad de mercancías que en cuanto a magnitud de valor pues sería el equivalente en magnitud a plusvalor. Y luego aquí he puesto una cita que la he puesto literal, no me acuerdo exactamente por qué, pero dice, en la medida que M' es igual a M de Ft más C, sus propios elementos constitutivos son mercancías y deben reponérsela en la circulación mediante mercancías iguales. Así que esto yo creo que es la idea que ya he repetido eso, ¿no? Pues que todas las, digamos, al final todo se tiene que regir, pues yo qué sé, por el hecho de que compras mercancías pues para reproducir tu fuerza de trabajo, para reproducir los medios de producción, para reproducir todo en general, ¿no? Entonces, aquí, claro, cuando luego entra a hablar del capital global, por todas las razones que aquí has puesto, lo que dice es que aquí este modo de circulación exige, por las propias características que desarrollamos en el texto, que no presupone, es decir, no es algo dado, sino que tiene que existir, o sea, el propio hecho de que haya este tipo de circulación, o sea, es una, vamos a decirlo, una condición de, pues como esto se diría en castellano, pero de sí, solo sí. O sea, es decir, si hay capitalismo, o sea, si hay este modo de circulación, hay capitalismo mercantil, y si hay capitalismo, digamos, mercantil de manera generalizada, es porque hay este tipo de circulación. No es, digamos, como en el anterior caso, digamos, que hay unas cosas que se presuponen para que pueda haber eso, pero no implica que eso tenga que ser la forma general. Y, pues claro, en cuanto a forma de circulación general, pues esto también presupone pues, el capital global en su conjunto y pues, específicamente la clase capitalista personificada en capitalistas individuales, que esto, pues bueno, no es muy novedoso, lo ha dicho, creo que en el primer tomo, lo ha dicho antes, lo ha dicho en muchos otros apartados, pero bueno, creo que es interesante
respecto al punto de vista, yo creo que alguna vez también se ha comentado, de que no se puede simplemente decir, no, que lo que importa es el contenido y la forma da igual. Pues aquí analizando las formas, dice, claro, la forma implica, digamos, ciertas determinaciones que yo diría que son en ese sentido inmanentes, ¿no? Y luego, eso, bueno, una cosa que es un poco trivial, pero bueno, la he metido porque la dice, no, creo que la presentación solo tiene una diapositiva más, que es que el capital industrial individual, claro, aparece simplemente con una parte que se entrelaza y que está determinada pues, por el conjunto de todos los capitales individuales. Cuando habla de capitales individuales o de capital social en general, que luego lo tengo puesto aquí, habla también de las capitales individuales, pero también de la forma, digamos, del Estado, por si aquello aquí se podrían ver algunas reminiscencias también de algunas cosas que hemos comentado en el tomo 2, pues eso de, pues aquí Marx específicamente lo pone porque muchas veces dice, claro, que el Estado actúa como capitalista industrial porque se dice que pone carreteras o minas o lo que sea, pero bueno, creo que igual incluso esa formulación se podría ampliar en el sentido que igual Adrián intentó ampliar también alguna vez el año pasado, de pues eso, en el sentido eh, de sí, o sea, la formulación está de que el Estado, digamos, el representante de la clase dominante, sí, pero, digamos, no solo, ¿no? Es, digamos, el representante, ciertos eslabones y ciertas mediaciones, pues del capital en su conjunto. Entonces, pues en tanto que el capital en su conjunto, pues también entra, yo qué sé, el salario, vamos a decirlo, pues, digamos, en cierta medida, no quiere decir eso que las cosas que personifiquen el salario, las personas que personifiquen el salario dominen el Estado, pero, digamos, en cierta medida, pues, impone, digamos, ciertas cosas. Bueno, total, me estoy yendo. Son pocas páginas, no voy a hacer bien y al final en cualquier caso, dice que el hecho de que exista este capital industrial individual y un capital en general, que claro, que no excluye de que haya ciertos fenómenos que sean cualitativamente distintos, o bueno, Marx creo que no utiliza la palabra cualitativo, pero que son, vamos, sustancialmente distintos de los que subsumen, digamos, al capital en general. O sea, esto es, bueno, diría que si se entiende un poco el método que utiliza Marx y el método dialéctico en general es un poco una trivialidad, ¿no? O sea, quiero decirte, si tú tienes un capital global que lo denominas el universal y luego tienes capitales particulares e individuales, pues van a aparecer, digamos, determinaciones específicas de ese grupo. Luego aquí hay otra cosa que la ha metido tal cual porque es una frase que no he entendido, o sea, la frase la he entendido, pero cuando aquí dice dicho movimiento, esto creo que está, no os voy a decir la hoja, creo que es 116 de la nuestra. Eso es, 116 de la nuestra, del anterior no sé, es justo en el párrafo, la frase anterior que pone M', punto, punto, es el único ciclo en el cual el valor de capital adelantado originariamente solo constituye. Pues la 114 será. Sí, es de las últimas páginas. Que aquí cuando dice lo de dicho movimiento, es que lo he leído 3 veces y las 3 veces creo que entendí algo distinto. No sé si dicho movimiento se refiere al movimiento del capital individual o al movimiento del capital global, porque leyéndolo 3 veces he encontrado 3 justificaciones distintas por las cuales podría decir 3 cosas distintas. Entonces, no sé, por igual simplemente es que estoy un poco espeso, que ciertamente lo estoy, pero igual no sé si alguien puede igual solucionar mi confusión aún infligida. Pero eso dice, dicho movimiento resuelve problemas cuya solución deben presuponer al considerar el ciclo de un capital individual aislado en lugar de resultar de él. Entonces, yo aquí he entendido que dicho movimiento, por darle vueltas, se refiere al movimiento del capital global, pero no estoy del todo. Luego lo hablamos. Esto ya lo he comentado. Y luego otra cosa que también es un poco corolario o trivial, desde el punto de vista en el que has puesto, porque, insisto, creo que alguna vez ya lo has puesto de cierta manera, que dice que, claro, que todo artículo que se produce en el sistema capitalista de producción es, digamos, propio o pertenece o ha pertenecido en algún momento al capital mercantil, independientemente de que su consumo se dé, sea productivo, es decir, que sea un consumo para producir nuevo valor y producir plusvalor, sea individual, ya sea el capitalismo, o sea, del capitalismo, del capitalista o de la clase obrera, de lo que sea, o sea, ambas. O sea, yo qué sé, pues en el caso del pan, ¿no? O sea, pues que sea plan pan que das para comer a los burros para que aren pues el terreno, o sea, pan para ti, para comer. Y aquí yo creo que sustancialmente introduce esto, que se repite, pero que es que, claro, que este ciclo, digamos, trasciende sus propios límites como ciclo aislado. O sea, a diferencia de los otros ciclos, lo que este ciclo sí que determina es que este ciclo no se puede dar, digamos, en un momento aislado, sino, claro, el hecho de que implique de que todo se tenga que dar mediante mercancías, de que implique de que lo que tú compras tiene que ser también mercancías para otro, etcétera, etcétera, implica inherentemente, formalmente, se podría decir, que trasciende al caso aislado.
Luego también dice, pues eso, que es necesario explicar cuál es el interrelacionamiento entre pues, la metamorfosis de un capital a otro, pues de este con el producto global, o sea, en el mismo sentido igual que se puede entender lo de arriba. Y creo que ya está, porque luego hay las últimas páginas, creo que hay algunas cosas, pero bueno, los últimos párrafos, pero yo he considerado que son un poco una recapitulación, así que no me he querido extender, así que yo lo daría por finiquitado. O sea, yo en ese sentido, por sintetizar, sí que diría que lo que Marx intenta exponer aquí de alguna manera es que, o sea, insisto, con esto tampoco quiero decir que el ciclo del capital mercantil sea el más importante. O sea, luego pues esto es un modo de operar que es muy típico de Marx, que te presenta todo, luego lo separa, lo descuartiza y luego te lo vuelve a juntar. Pero sí que, digamos, digamos, las determinaciones funcionales, que creo que de hecho utiliza esta palabra también en algún momento del texto en estas páginas, pues que en esa forma de circular, pues que pues eso, que el dinero tiene unas determinaciones, que es por las que discutimos hace 2 semanas, en el sentido del capital productivo pues tiene otras, pero aquí, digamos, la determinación en ese sentido, lo que aparece de manera sustancial es que desde este punto de vista ya lo que sí que tiene es que necesariamente implica que se dé vamos a decirlo ya, digamos, el capitalismo, digamos, la relación capitalista cíclica de manera generalizada, yo, por expresarlo de alguna manera. Entonces, por dicho esto, voy a dejar de compartir y, pues, como siempre, preguntas, dudas. Si alguien me resuelve la duda que he planteado yo de lo del dicho movimiento, ahora en qué coño se refiere. Pero, como siempre, pues dudas primero y luego, pues, comentarios. Dale, Jorge. A ver, o sea, creo que es una duda lo que voy a plantear, pero, o sea, cuando tratas este pasaje que aparece en la versión antigua, en las páginas que son 110 y 111, de que M se presupone 2 veces. En la diapositiva, para explicar esto, hace referencia a MP y a M minúscula. Y, o sea, yo creo que luego en el resto de la explicación le das un sentido que es el mismo que interpreté yo, pero en ese punto no me quedó muy claro. No, a ver, sí, presupone M 2 veces, MP y M minúscula. Eso me descuadra por completo la comprensión que yo tenía de qué implica que se presupone 2 veces y la importancia que tiene, y en cierto modo además no me encaja con la explicación que has dado después. Y no sé si es un error o qué sentido tiene ahí hablar de MP y M minúscula. A ver, o sea, yo no entiendo dónde está la incongruencia entre la explicación y lo que pone, pero creo que sí que, bueno, igual me equivoco, pero, o sea, dice, o sea, M se presupone 2 veces como existente fuera del ciclo. Una vez en el ciclo, que dice M' de prima guión M ft que dice que se compone MP, que es mercancía en manos de vendedor, y la otra dice, la otra vez en la segunda, M de o sea, M de M minúscula, de M minúscula, de minúscula, M minúscula, que también debe estar disponible como mercancía para que se la pueda comprar. Entonces, no sé ahí. Espera, voy a mirar. Ah, MP. Bueno, sí, igual habría sido más católico, que no sé si ahí entonces te cuadraría más poner en vez de MP, que es posible que me haya colado a la hora de escribirlo, si pusiera M. Pero igual. A ver. O sea, Jorge dice que aquí no le cuadra que ponga, se presupone 2 veces M. En vez de MP, M mayúscula. Eso es. Pero por M mayúscula te refieres a MP más FT, ¿no? Luego lo o sea, yo creo que en el sentido del texto, o sea, ya independientemente de lo que haya puesto aquí, o sea, que me he podido equivocar, vete a saber qué coño tenía en la cabeza cuando he escrito esto. O sea, yo creo que lo que quiere decir es que se presupone 2 veces en tanto que en un momento, digamos, la mercancía esta que tiene que comprar, lo que ha dicho antes, tiene que ser, digamos, mercancía en manos de otro, que lo dice, pues eso, en el caso del proletariado, pues que es
mercancía que se convierte en capital cuando se incluye en P, y en el caso de los medios de producción porque es capital mercantil para otro capitalista, y en el caso de M porque esa M, para que haga la M pequeña, para que haga su proceso de circulación de M pequeña de M, tiene que, digamos, ser una mercancía, porque pues si no sería, no sé, sería algo que, o sea, no habría circulación, sería simplemente M, se consume y esa M desaparece, pues porque yo qué sé, el capitalista hace cigarros y se los fuma, no sé si me explico. Yo es tal lo que entiendo, con indiferencia de lo que haya puesto aquí, que insisto que puede ser una rata y igual, es que igual simplemente me he colado, o sea, con la mano a la hora de redactar la diapositiva. Puede ser perfectamente adecuada. Dale, Adrián. O sea, yo lo que entiendo aquí es que se presupone dos veces en la medida en que, en primer lugar, en la M sin prima se requieren mercancías tanto como fuerza de trabajo como medios de producción. Entonces, por una parte eso, y por otro lugar, en el caso de la M', tendríamos que se ha generado ese plusvalor y por lo tanto también tiene que circular, o tiene que haber una preexistencia de mercancía M minúscula, que puede ser esa mercancía M minúscula, ya sea para, en el caso de la reproducción ampliada de capital, para comprar más medios de producción y fuerza de trabajo, en caso de que se trate de una reproducción ampliada del capital, es decir, que se reinvierta la producción después de nuevo, o en caso de que esa plusvalía, básicamente, no se reconvierta en inversión, sino mero gasto del capitalista, de forma de reproducción simple, es decir, que se lo gaste lo que le dé la gana, tiene que existir también esas mercancías en forma de lujos o de bienes para que el capitalista tenga que comprarlas. Sí, o sea, yo creo que es el esquemita que está arriba, ¿no? Que pone M' y entonces ahí abre como los corchetes y dice M y M minúscula. Sí, la que está abajo, ¿no? Sí. No sé si eso te cuadra M con lo que he puesto yo y con lo que he dicho, o te descuadra menos, pero vamos, yo es el sentido que le doy, ¿eh? O sea. Dale, Jorge, habla. Sí, o sea, ciertamente, no sé, tendría que leer ese pasaje en concreto con más calma, pero a mí lo que, o sea, no ese pasaje en concreto, sino de estas páginas en general, lo que me parece como más relevante no es tanto ese MP y ese M minúscula, sino que o sea, lo que pasa en la fórmula tercera, que no aparece en las otras dos, es que M' aparece a los extremos, pero también en el medio. Y por eso se presupone o sea, se presupone, digamos, el capital global, porque por el medio del proceso tengo que obtener mercancías de fuera de mi propio proceso. Sin embargo, en la forma 1 y en la forma 2, las P's, las D's en la 1 y las P's en la 2 solo aparecen en los extremos y solo presuponen eh, pues, dinero sin prima y P fuera del propio proceso. Entonces, por eso se pueden aislar como un proceso que no implica la existencia de más capitales, por así decirlo. Pero en esta forma tercera, digamos que se presupone, o sea, es cierto que Marx en este pasaje concreto dice que aparece la M dos veces como M para comprar MP y FP y como M minúscula, pero también aparece dos veces en el sentido que aparece como M en el medio del proceso y como M' al final del proceso y presupone, por tanto, eh, la mercancía como algo obtenido fuera del propio ciclo y por tanto presupone la existencia de otro capital. Y es es lo que digo que creo que luego reflejas en el resto de la presentación, pero aquí me despistaba bueno, porque es cierto bueno, que no he tenido en cuenta o que no veo, o sea, que este asunto del M minúscula y MP me parece como secundario en el momento en el que aparece. No sé si alguien tiene algo que decir, si no. Yo. No, digo para mi opinión sobre tu interrogante. Bueno, pues espera, entonces, o sea, yo con lo que ha dicho Jorge, digo, por no o sea, yo sí que diría que los tiros van un poco por donde tú dices, pero yo sí que igual lo matizaría, que igual es problema de comprensión mío o a la esta de formulación, es que, o sea, yo creo que en todos los ciclos, bueno, espera, que me la cuidado, perdona, en todos los ciclos, yo diría que en cierta manera tienes que presuponer cosas fuera del ciclo, o sea, en el sentido de que en el primer ciclo tiene que haber mercancías para ser compradas,
en el segundo ciclo, o en el segundo ciclo, tiene que haber... bueno, el segundo ciclo empezaría ya por P, entonces, pues bueno, tiene que haber compradores. O sea, en ese sentido igual sí que se puede considerar algo más interno, vamos a decirlo, pero yo creo que lo que ocurre en el anterior, no sé cómo me explico, en este caso es que se tienen que presuponer, no solo vamos a decirlo como cosas, o sea, es decir, como valores de uso, por entendernos de alguna manera, sino que tienen que ser, eso, se tiene que presuponer otro capital mercantil que produzca mis medios de producción. Yo creo que van por ahí más los tiros, o sea, en ese sentido, pero vamos. O sea, en el sentido de que en los otros medios de producción tú puedes tener mercancías, pero puedes tener mercancías de, yo qué sé, que se hayan producido de cualquier otro origen o de cualquier otra forma, o no sé cómo, no sé muy bien cómo expresarlo, pero yo diría que la cuestión es esa, que aquí lo que se tiene que expresar fuera es, digamos, que aparezca otro capital, que no tiene que ser algo, digamos, no algo objetual, sino que tiene que ser necesariamente capital, lo que aparece enfrentado en manos de otro. Pero eso. Y Joaquín creo que quería decir algo. Vale. Bueno, primero, respecto a tu comentario, ¿a qué forma de movimiento se refiere? Yo creo que todo el rato se está refiriendo a la misma. M'. Dice, entendemos a M', como la forma de movimiento del capital social. Dice, pero de M' a M' como movimiento del capital individual aislado, genera, pues, presenta fenómenos distintos de los que presenta el mismo movimiento M', cuando forma parte del movimiento global que efectúa el capital social. Y dice a continuación, es decir, cuando se lo considera en su conexión con los movimientos de esas otras partes, ni tampoco excluye que al mismo tiempo dicho movimiento, ¿qué movimiento? M'. Se está todo el rato hablando del mismo, M', considerado como movimiento del capital social global, también se le puede considerar como movimiento del capital individual, pero precisamente por esa característica que tiene, que en la medida que hay acumulación, una parte de M' necesariamente tiene que tener la forma de medios de producción, pues hay una articulación específica en el capital global que no se exige cuando se contemplan los capitales individuales por su cuenta. A mí me da la impresión que aquí Marx, y creo que la presentación de Ander ilumina bien eso, está empezando a articular su interpretación de los esquemas de reproducción. De los esquemas de reproducción ampliada, que lo veremos más adelante, que tienen, Marx establece tres categorías. La producción de bienes de consumo obrero, la producción de bienes de capital y la producción de bienes de lujo. Es decir, la producción, el sector de producción de los bienes en los que los trabajadores gastan el dinero que no es en sus manos nunca, su mercancía nunca es capital, sino solamente tal, no es acumulación. El dinero de que está hablando aquí todo el rato, que los capitalistas consumen porque no hay acumulación ampliada, y el sector que permite que exista esa acumulación ampliada. Por eso creo que digo que hay que verlo, hay que leerlo desde esta perspectiva también, desde que empieza a pensar en los esquemas de acumulación. Por eso la loa que hace al tableau économique de Quesnay en el párrafo final dice, no, los fisiócratas son mucho más avanzados y más listos que los mercantilistas, porque los fisiócratas establecen un esquema de articulación de cada uno de los sectores partiendo de la mercancía y terminando la mercancía, mientras que los mercantilistas pues es la acumulación de oro, de dinero al dinero. Está pensando en los esquemas de acumulación. Ya digo que vienen empiezan a presentarse en la siguiente sección. A mí me llama también la atención otro párrafo, aparte de los que sintetizaba muy bien Ander, que es en la página 112. Dice, además, sobre la base del modo de producción capitalista como modo dominante,
es decir, cuando el modo capitalista de producción es el modo dominante, en manos del vendedor toda mercancía tiene que ser capital mercantil. Bueno, ya lo he dicho porque el movimiento M', M' es el resultado, pero es la condición previa, o sea que es capital mercantil al principio y es capital mercantil al final. Por lo tanto, o sea, si es capital mercantil al principio, pues es el resultado de un proceso de producción mercantil. Y obviamente, si está en manos, esa mercancía está en manos del vendedor, es capital mercantil, y también dice, y sigue siéndolo en manos del comerciante. Si la máquina surge de un proceso individual que va a servir como medio de producción en otro proceso productivo, está no en manos del productor, sino de un comerciante, también es capital mercantil. Pero dice a continuación, o se convierte en tal en sus manos si aún no lo era. O si ese capital mercantil, esa cosa concreta que está en manos del comerciante, inicialmente no era capital mercantil, en cuanto llega a manos del comerciante, se convierte en capital mercantil. Y luego dice el caso de las importaciones. ¿De qué está hablando? Pues yo creo que está hablando de que este capítulo, que aparece como un capítulo, digamos, estrictamente lógico, de concatenaciones, de movimientos, de formas y de metamorfosis, es también un capítulo histórico. Por tanto, la tercera forma de circulación, mercancía a mercancía, el hecho de que el punto de partida no sea la mercancía, sino M', es decir, el producto de un proceso de producción anterior, pero es el punto de partida, lo que nos está diciendo, a diferencia del dinero, donde dice el dinero inicial no tiene que ser el resultado de un proceso de producción capitalista, de acumulación, como puede ser el de prima, o el proceso PP, de producción a producción. Inicialmente, pues no se presupone que ha habido acumulación de valor, que ha habido un proceso de acumulación, que ha habido realización de plusvalía. Pero en el circuito mercancía sí. Pero puede ocurrir que en las fases iniciales históricas de desarrollo del capitalismo, algunos objetos que entren en la circulación mercantil no se hayan producido bajo condiciones mercantiles. Por ejemplo, algunas herramientas, algunos martillos que han sido producidos todavía por artesanos. Pero sobre la base del modo de producción capitalista como modo dominante, cuando el momento en que el modo de producción capitalista sea dominante, si objetos producidos fuera del modo de producción capitalista entran en la circulación, como mercancías, que pasan a manos de un comerciante que luego lo vende a una empresa que la adquiere como medios de producción, se convierte en capital mercantil. Bueno, esto es creo que es un párrafo que hace referencia a eso, al proceso histórico de despliegue progresivo del modo de producción capitalista y también lo podemos leer como una expresión de la subsunción indirecta en el capital de formas de organización del trabajo precapitalistas. Yo, porque a mí me surgió la duda, pero como era muy friki no la quería decir, pero ya que lo mencionas, aparte de que estoy de acuerdo con lo que has dicho, yo aquí cuando hace si esto es muy friki, cuando hace la equivalencia del que el tableau économique de Quesnay, o como coño se pronuncie, se basa en M', eso es un poco pinzas galácticas, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, o sea, yo no tengo mucha idea de los fisiócratas y demás, pero los fisiócratas a día de hoy nos han llegado dos memes, ¿no? Que es el de que pensaban que las minas se regeneraban y el de que pensaban que lo único que producía riqueza era el trabajo agrario, en esencia. Pero yo diría que los fisiócratas cuando plantean, digamos, o específicamente Quesnay cuando plantea su tableau économique, no lo plantea en términos de
M', sino dice, hay 3 clases, los artesanos, los terratenientes y los ganaderos, producen un tipo de cosas y ese tipo de cosas se relacionan y van como haciendo transfusiones de sangre los unos a los otros, pero en esencia los únicos que aquí están produciendo algo nuevo son estos que son los putos amos, porque encima somos franceses y como Francia es potencia agrícola, pues nos tenemos que justificar de alguna manera ideológicamente. Sí, Pero sí. yo diría que son... pero lo que circula son cosas, son mercancías. Bueno, es decir, los productos de la tierra, los productos circulan como mercancías, llegan a las ciudades, se transforman en productos industriales que llegan a los servicios y se transforman en servicios y hay un circuito. Y se acaban consumiendo ahí. Ya, no sé. Es el movimiento de mercancías que obviamente los fisiócratas dicen efectivamente que, como has dicho tú, que la fuente de todo está en la agricultura. Vamos, en la tierra, no solo en la agricultura, sino también en la minería. Pero el cuadro que dibuja Gené son circulación de cosas, bajo la forma de mercancías. Sí, o sea, igual desde ese punto de vista, sí. Mientras que para los mercantilistas, ¿qué es la riqueza de las naciones? Porque ese es el debate de fondo. Pues puede ser el oro. Entonces, el que tiene más dinero, el que mediante el comercio logra comprar a un precio y vender a otro más alto, pues se va enriqueciendo, y el que más, de forma más amplia, diferencia entre el precio de coste y precio de venta y el volumen, va capturando cada vez un mayor volumen del comercio, pues es el que más enriquece. El comercio es el que enriquece, la circulación, el dinero que llama al dinero, eso serían los mercantilistas. Vale. Pues creo que tenía la mano Andrés y creo que encima me he colado, o sea que disculpas por eso y adelante. Hola, sí, yo estoy de acuerdo básicamente con lo que estáis planteando, que este ciclo sería el que mejor expresa la producción social, el conjunto de la producción. Y Marx señala explícitamente la forma mercancía, tanto en los medios de producción como en el consumo del capitalista, y de alguna manera apunta, o lo ha hecho en anteriores capítulos, el consumo del obrero, que creo yo que cerraría ya todo el consumo de la sociedad y que estaría incluido en el ciclo este del capital mercantil, que de alguna manera es como decir que el capitalismo es universal, que se universaliza. Vale, entiendo que has acabado. O sea que sí, de acuerdo con lo que has dicho. Si alguien más tiene dudas o comentarios o lo que sea. ¿Qué decir? ¿Has acabado? Ok. Bueno, falta presentador, creo. Y poco más. Pues una cosita, si no hay Sí, nadie, no hay perdón. palabra. No, creo que no hay nadie, no. Aquí, desde luego, no. Vale. Es que a raíz de esta cuestión, en algún momento Marx llega a hablar como de una estructura de red o de entrelazamiento entre capitales que daría pie a pensar en eso, en una estructura de red. No sé yo si eso os sugiere algo. ¿Y nos sugiere algo en qué sentido? O sea, a mí Hombre, me puede sugerir muchas cosas, desde el cibersync chileno hasta muchas cosas me puede sugerir, pero no sé si te refieres a algo en específico. No, simplemente eso, que tendría una estructura de red, que igual que se habla de, no sé, de hilera o de círculo, pues aquí se apuntaría a una estructura de red entre los capitales. Y yo creo que en eso igual ahonda más en el tercer tomo, sobre todo. Aquí sí es verdad que en este tomo comenta, yo creo que lo que ha comentado Joaquín, que son los medios esto de lujo, de producción y consumo y demás.
pero de los capitales como tal yo creo que entra más... Si por estructura de red se refiere a la articulación, pues esos son los esquemas de articulación. Puedes considerarlo una estructura de red, donde todo es condición de todo. Es decir, hay una articulación entre la producción de bienes de consumo obrero, de bienes de acumulación y bienes de consumo de lujo. Una distribución del capital constante, del capital variable, que tiene que contener unas proporciones. Proporciones que, por cierto, aparecen también en el penúltimo párrafo, que llama la atención, es decir, que si tiene que haber acumulación en escala ampliada, se necesita que una parte de esa M' tenga la forma y el contenido de medios de producción, de bienes, de lo que llamamos bienes de capital. Y dice, pero solo una parte. Llama la atención, en mi opinión, bueno, a mí me llama la atención que aquí lo que está diciendo es que efectivamente todo está conectado con todo y toda la M no puede ser bienes de consumo obrero. O toda la M no puede ser en su contenido bienes de consumo de los capitalistas, porque entonces los obreros no pueden consumir. O no puede ser todo bienes de capital y bienes de consumo obrero, porque entonces los capitalistas no consumen. Y, bueno, pero tiene que haber unas proporciones. Bueno, se me ocurre, por traer otro tema, que este tema de las proporciones está un poco desproporcionado, por ejemplo, en la planificación, en los sistemas de planificación, donde se ponía el énfasis constantemente en los bienes de capital. Como queremos lograr la máxima tasa de crecimiento, hay que asignar los recursos a la producción de bienes de capital. Y venga a construir fábricas de acerías en Rusia, en Polonia, en Yugoslavia, en todas partes. En China, venga, acero, venga, hay que producir mucho acero. Oiga, pero también hay que comer. Es decir, que no basta con asignar todos los recursos, pues tiene que haber un cierto equilibrio, una cierta proporción. Bueno, pues esa proporción creo que con ese énfasis unilateral en la producción de bienes de capital, que se dio, por ejemplo, históricamente en algunos momentos en la planificación, pues porque se hizo una lectura un poco sesgada del propio Marx, me da la impresión. O que tenían otros problemas. Sí, yo, o sea, aparte de también puntualizar un poco la lectura un poco sesgada de los propios soviéticos que hace Joaquín, yo de ese párrafo hay una cosa que no he metido porque, sin más, la verdad es que se me ha pasado meterlo en la presentación, pero también hay una cosa de ese párrafo que es la última frase que me llama mucho la atención, o sea, literalmente la antepenúltima frase, o sea, justo encima del tableau economic, también hilado con lo que estuvimos hablando de las crisis y tal del otro día, que insisto, no es nada nuevo, pero que dice algo así como, algo así no, dice literalmente, un aumento en la productividad solo puede aumentar la materia del capital. Y dice, sin elevar su valor, que no es condición sine qua non, pero dice, bueno, puede ser sin valor, pero dice, pero de esta manera también crea materia adicional para la valorización. Es decir, que en cierta manera yo diría que también, hablando de lecturas sesgadas, que evidentemente esa no es la cuestión de resolver estos debates, por eso las típicas lecturas de tasa de crecimiento, de ganancia y demás son un poco sesgadas desde el punto de vista que, bajo mi perspectiva, Marx apunta constantemente a la masa total como contratendencia constantemente. O sea, a mí eso me parece, como también, ya que ha resaltado Joaquín ese párrafo. Pero vamos, que no es nada nuevo. O sea, creo que esto lo repite todo el rato. O sea, todo el rato, desde que mete la composición orgánica del capital, ya empieza a hablar de eso, empieza a hablar de masa total y demás. Tenía la mano Jorge levantada. Luego Andrés. Sí, yo una pregunta por curiosidad, porque lo mencionabas en algún momento, pero no sé esto cómo se... O sea, hay una idea más o menos extendida que, vamos, yo nunca me he parado a cuestionar, y es que el Estado
puede actuar económicamente, ¿no? En este pasaje que mencionabas, pero que el trabajo empleado por el Estado nunca es trabajo productivo. Sin embargo, en el pasaje que mencionabas, ¿no? O sea, sí que se dice que incluyendo en dicha suma los capitales accionarios o en su caso el capital del Estado, en la medida en que los gobiernos emplean trabajo asalariado productivo en minas, ferrocarriles, etcétera, en que actúan como capitalistas industriales. No sé muy bien cómo, o sea, se genera una aparente contradicción que no sé cómo resolver. ¿Cuál de las dos ideas, que el capital, o sea, que el trabajo empleado por el Estado nunca es productivo, o que los gobiernos emplean trabajo asalariado productivo, cuál de las dos rechazar? O se me ocurre que una solución es que este productivo aquí no se refiere a productivo en sentido productivo dentro del modo de producción capitalista, sino productivo en un sentido laxo, abstracto, digamos, no productor de plusvalor, sino productor de valores de uso o algo así, no sé muy bien, pero no sé si esto es algo que, sobre todo quienes habéis leído más textos de Marx, pues a lo mejor es una tontería y se puede resolver fácilmente. A ver, yo por responder así brevemente, o sea, yo diría que ese tipo de cosas, o sea, para mí no se supone una contradicción siempre que, bajo mi punto de vista, se sea consciente de ello. Véase, si no se confunde inmediatamente Estado con socialismo, como diría Engels, que si Estado y socialismo fuera lo mismo, Napoleón sería el primer jefe de Estado socialista porque analizó la industria tabacalera, lo cual también es una frase que tiene un poco pinzas, pero bueno, demos por buena la frase de Engels. Para mí no hay ningún problema, o sea, quiero decir, en la URSS o en China o en España o en Turkmenistán, o sea, me da igual, o sea, quiero decir, el Estado en cierta manera y en el sentido que lo dice Marx, en el sentido capitalista puede ser productivo también, o sea, puede simplemente, digamos, como personificarse de cierta manera institucionalmente como capital, o sea, para mí no hay ninguna contradicción. Claro, el problema es que hay que ser conscientes de ello. Entonces, claro, ahí, por ya dar un poco más referencias concretas, ahí el problema viene pues de esta famosa frase, pues por ejemplo en la URSS, que después del deshielo vinieron aquellos lodos. Entonces, cuando el debate de la economía entre los mercantilistas y los antimercantilistas lo ganaron los mercantilistas, pues en cierta manera eso supuso una, vamos a decirlo, por explicarlo en términos muy simples y muy infantiles y muy naif, pues la reinstauración, si se quiere decir, digamos, de capitalismo en un sentido full equip. O sea, no sé si me explico. Entonces, y desde luego en el otro sentido también se podría entender. O sea, yo sí que diría que Marx aquí siempre que habla de productivo habla en términos de capital, pero claro, desde luego en los otros términos, por supuesto que, o sea, socialmente hablando, socialmente en el sentido de para la humanidad, por supuesto que puede ser productivo. O sea, quiero decirte, la enseñanza yo qué sé, de ballet puede ser tremendamente productiva para la realización del género humano. Pero que eso sería otros términos que yo creo que no son los que Marx usa. Pero bueno, nada, Joaquín. Sí. Aquí hay una frase en la página 114 que dice: todo artículo producido de manera capitalista es capital mercantil. Todo artículo producido de manera capitalista es capital mercantil. Por lo tanto, el trabajo utilizado en la producción de manera capitalista de los artículos es trabajo productivo. Pero aquí no tiene nada que ver con la propiedad de los factores de los medios de producción. Si una empresa es propiedad del Estado, y lo que produce son producidos de manera capitalista, esa empresa pública y ese producto es capital mercantil y esos trabajadores son productivos. ¿Pero qué significa de manera capitalista? Que pasa por los 3 ciclos de metamorfosis que estamos estudiando. Es decir, que es el producto de un intercambio mercantil de trabajo y medios de producción a cambio de dinero, y que el producto se distribuye a través, se distribuye a cambio de dinero a través del mercado. Si una empresa de propiedad del Estado, su producción la vende en el mercado, esos trabajadores son productivos en el sentido capitalista, aunque el propietario sea el Estado. Eso es así de claro. Otra cosa es que una empresa capitalista no cumpla
con los tres ciclos con los tres, que va la metamorfosis del capital en los tres ciclos. Por ejemplo, que la primera parte sí sea capitalista, se entrega dinero a cambio de fuerza de trabajo y medios de producción, pero el producto no circula como mercancía, sino que se distribuye de forma administrativa. Por ejemplo, una empresa de construcción del Estado que construye viviendas que luego se asignan con criterios sociales, no se vende como mercancía. Entonces, esos trabajadores no son trabajadores productivos. Yo creo que eso es bastante claro, y que no es la propiedad pública o privada lo que determina que la producción sea mercantil o no, sino que si se realiza de forma capitalista. Es decir, si cumple con los tres ciclos, dinero, proceso de producción a proceso de producción y mercancía prima, M' a M'. Entonces es capitalista y el trabajo es productivo. Tenía Adrián palabra y luego creo que le veía. Yo prácticamente lo que ha dicho Joaquín. O sea, la clave aquí está en lo que ha comentado de que no se trata de una relación jurídica, sino una relación social. Bueno, una relación jurídica también es una relación social. Pero vamos a ver, una relación económica en este caso. Es decir, como dice él, en caso de que sea una producción de mercancías basada en la compra de fuerza de trabajo ajena y por lo tanto se pueda producir plusvalor de esta manera, estaremos hablando de que opera, como dice antes, justo de paréntesis, como un capital individual. Dice, el hecho de que el capital social sea igual a la suma de capitales individuales, entonces ahí incluye al Estado. O sea, el Estado en su función económica como explotador de mano de obra y productor de mercancías, en esa función, que no es la única, opera como capitalista individual, como capital individual. Y luego tiene otras funciones que son, bueno, como representante general del capital, sus funciones jurídicas, y también tiene otras funciones que son, pues eso, dispensar servicios básicos como educación y sanidad que pasan por el mercado a pesar de que se compre fuerza de trabajo. O sea, que cumpla esa primera fase que ha dicho Joaquín de esa circulación del capital, digamos, es decir, que se compre fuerza de trabajo, pero que luego no se venda el producto como mercancía, sino como bien, servicio, que no tiene necesariamente que... Bueno, no, en este sentido, al no ser, digamos, una producción privada e independiente, en el caso de la sanidad o la educación, sino que ya está previamente planificada y asignada esa distribución de los recursos, que en el fondo, en ese sentido, podría decirse que es como protosocialismo en la medida en que existe una planificación previa de eso, desde luego. No quiere decir que eso sea socialismo, porque sea socialismo, evidentemente, tiene que empezar a funcionar toda la sociedad de esa manera y encima no de forma de criterios burocráticos, ni mucho menos. Pero bueno, en este caso, yo creo que está ahí la clave. O sea, aquí dice que se hacen minas, ferrocarriles. O sea, quiero decir, aquí no se pueden establecer equivalencias con otros servicios, como sería, por ejemplo, educación o sanidad. O sea, aquí se refiere justo a ferrocarriles y a minas. que es circulaba como mercancías en aquella época, entiendo. Si no, no podría... Ahora también. Sí. A ver, siempre con muchos peros y tal, pero sí, porque, bueno, al final, quiero decir, hay subvenciones, complican la cosa, pero bueno, en principio. Bueno, pues después de En la esta... medida en que actúan como capitalistas financieros, como dice el párrafo. Claro. El capital del Estado, en la medida en que actúan como capitalistas industriales. Si no actúan como capitalistas industriales, pues entonces no. Y que utilizan el trabajo asalariado. Sí, dice trabajo asalariado. Asalariado. Porque los médicos también son trabajadores asalariados, los profesores de universidad también. Pero por eso pone las minas y los... A mí la clave es lo que ha dicho Joaquín, de que tiene que cumplir como esas dos partes de lo que sería el ciclo. Si no las cumple, no puede considerarse capital productivo. Vale, pues Andrés tenía la mano levantada. Sí, yo quería señalar otro asunto que me llamó la atención en el texto, es cuando plantea que la M, tanto medio de producción como fuerza de trabajo, funcionan como mercancías frente al capital dinero y entonces especifica que los medios de producción son mercancías de otro capital, mientras aclara que la fuerza de trabajo nunca es capital. Y en ese punto, en ese momento se me ocurrió, bueno, ¿y si lo fuera? O sea, ¿es posible que la fuerza de trabajo sea capital? Y claro, inmediatamente me choca, pero pensándolo bien, lo que sí veía es que la fuerza de trabajo cada vez
se produce más de manera parecida al capital. Y me refiero a que cada vez más los consumos de la fuerza de trabajo son mercancías capitalistas y cada vez más el trabajo doméstico va desapareciendo de esa producción de fuerza de trabajo. Y entonces por ahí iba pensando, digo, bueno, y si completamente desapareciese ese trabajo doméstico y nos quedásemos en que la producción de fuerza de trabajo fuera una suma de consumos de mercancía, simplemente sería posible avanzar en esa, no sé, capitalización de la fuerza de trabajo. Os lo dejo ahí, a ver qué me podéis decir. A ver, bueno, No digo ahora, ¿eh? Digo... Jorge ha levantado la mano, no sé si es para responder o es para otra cosa. Si es para responder, habla tú, porque aquí ya hemos hablado mucho. No, es por lo anterior, no es por volver a lo Vale. anterior. Claro. Vale, pues yo, Si es para volver al anterior. bueno, no sé, como veis, pero bueno, yo igual por dar una respuesta un poco rápida a lo de Andrés, no estoy seguro de haberle seguido muy bien. Pero yo no creo que aquí la cuestión sea tanto, porque lo que dice es que mientras que FT para el obrero siempre es solo mercancía y no se convierte en capital más que en manos del comprador como parte constitutiva de P. O sea, yo no creo que sea tanto, digamos, no sé cómo decirlo, una ontología de la fuerza de trabajo, de si la fuerza de trabajo es capital o no, porque la fuerza de trabajo, vamos a decirlo, es una cosa, son las facultades potenciales de una persona, o sea, pues una facultad potencial de una persona puede ser cualquier cosa, hacer girar un satélite o danzar música clásica. La cuestión yo creo que es pues que de la misma manera que esa fuerza de trabajo no es per se, vamos a decirlo, bueno, esa fuerza de trabajo, si la entendemos como esas facultades potenciales del ser humano, no son per se mercancía, y un diamante, pues, o una máquina no es per se una mercancía ni es tampoco capital, es en el momento, digamos, en el que se insertan ahí. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que con respecto, que es la contraposición que hace con MP, que la MP, claro, una vez se ha producido, nunca deja de ser capital, porque en cualquier caso va a ser capital en forma de capital mercantil. Si su empresa, vamos a decirlo, se va a la quiebra, pues vende las máquinas y pues compra otras, o yo qué sé, o salda las dudas, o lo que sea. Yo creo que va más por ahí, o sea, en ese sentido de que acentúa el hecho de que la fuerza de trabajo no es per se capital, sino que es capital pues en el momento que se pone pues en relación en esa unidad que se tiene que dar con la fuerza de trabajo en el proceso de producción. Yo creo que va más por ahí el tema, pero no sé. Y por lo otro que tenía Jorge la mano levantada, pues si nadie tiene nada más que decir. ¿Es de esto? Sí, pero bueno, que le dé Jorge. Bueno, pues venga, que le dé Jorge y luego Adrián. No. Bueno, mientras voy pensando lo voy reformulando y prefiero no comentar nada. Vale. Vale, yo la cuestión de Andrés, o sea, sí que creo que lo he entendido. O sea, se refiere que... O sea, la reflexión más bien, ¿no? O sea, no que igual se refiere en el texto a esto, que creo que también tiene relación. O sea, es decir, los medios de producción, como tal, una vez que los adquiere el capitalista, han sufrido anteriormente un proceso de producción previo de forma capitalista. La fuerza de trabajo no es producida de forma capitalista, esta es la diferencia fundamental. Y aquí Andrés lo que sugiere o reflexiona es, ¿y si fuera producida de forma capitalista la fuerza de trabajo? Yo diría que es imposible. O sea, diría que es imposible porque, bueno, si la fuerza de trabajo fuera producida, o sea, imagínate a dónde nos puede llevar esto. Si la fuerza de trabajo fuera producida de forma capitalista, en su propia producción se generaría plusvalía, por ejemplo. Es decir, el obrero estaría generando plusvalía a sí mismo a la hora de producir la fuerza de trabajo. Es decir, si se tratara de una mercancía como otra cualquiera, una mercancía especial, entonces yo, realizando mi trabajo de reproducción de esa fuerza de trabajo, generando mi propia mercancía, fuerza de trabajo, estaría generando plusvalía. Eso es imposible. Y es imposible... O sea, Andrés yo creo que ha puesto un ejemplo que es el del trabajo doméstico. Dice, imaginaos que desaparece el trabajo doméstico. Bueno, pero ¿qué queda entonces? Entonces, solamente quedaría un trabajo individual. O sea, es decir, el trabajo doméstico, al fin y al cabo, no es otra cosa, es que en vez de tú a ti mismo, suele ser, ¿no? Se suele asociar, tú a ti mismo te reproduzcas o te cocines tus cosas,
lo vaya generando otro tipo de personas. En ese caso, en el caso de que desaparezca ese tipo de relaciones en el que otras personas cocinan para ti, en tu casa, lo que sea, etcétera, lo vas a tener que hacer tú. Tú vas a tener que seguir realizando ese trabajo. Pero la clave es que ese trabajo no está ejercido de forma privada e independiente, por lo tanto no produce una mercancía como tal, sino que reproduce al ser humano como tal. Esa es una discusión más del tomo 1, pero yo con eso me estuve peleando el año pasado. Yo creo que no llegamos a esas discusiones, pero yo cuando lo leí así me estuve peleando, que tiene que ver con que el hecho de que la fuerza de trabajo sea una mercancía especial. Y es que cuando yo realizo ese trabajo individual, o cuando alguien realiza ese trabajo doméstico, lo que está produciendo no es la fuerza de trabajo, sino me está reproduciendo a mí como persona. Esa reproducción de mí como persona, digamos que en un momento posterior, siempre posterior, digamos que se eriza, se constituye como una mercancía. De lo contrario, si yo estaría produciendo mi propia fuerza de trabajo, estaríamos hablando de que yo efectivamente estoy en un proceso capitalista y que por lo tanto yo estoy generando plusvalía a la hora de producirme a mí mismo. Es decir, yo recibo ciertos inputs que compro en el mercado, que podríamos llamar medios de producción, ¿no? Entonces, yo pongo a trabajar esos inputs del mercado y en ese proceso, por ejemplo, haciéndome una comida, ¿no? Es decir, y esa hora que he gastado yo haciendo esa comida con esos inputs del mercado sería el valor final de la mercancía, es decir, de la mercancía fuerza de trabajo. Es decir, la mercancía fuerza de trabajo no solo entraría los valores que he comprado por el precio en el supermercado, sino el valor que yo le he añadido supuestamente a la hora de cocinar. O sea, nos podría llevar a atolladeros como eso. De ahí que digo que se produciría plusvalía. Es decir, si yo realizo un consumo productivo de esa comida que estoy comprando en el supermercado gracias a la inversión de trabajo en ese lugar, es decir, me estoy cocinando unos espaguetis, esa hora se sumaría al valor de la fuerza de trabajo. Eso sería una creación, o sea, una producción capitalista de la fuerza de trabajo. Para mí eso, o sea, me parece que no existe. O sea, es decir, nosotros cuando consumimos esos espaguetis no estamos generando valor. Así de claro, no estamos generando valor, no estamos generando ningún plusvalor. Simplemente el valor de la fuerza de trabajo equivale a la suma de insumos que compramos en el mercado, pero no a lo que nosotros mismos como individuos estamos realizando en actividades cotidianas. Si no ir al gimnasio, también podríamos considerar que porque al final ir al gimnasio también es algo fundamental, igual para reproducirme como persona. Ir al gimnasio, esa hora que voy al gimnasio, supone que valorizaría mi fuerza de trabajo. Entonces, las fuerzas de trabajo valdrían, en vez de lo que cuestan las cosas en el mercado, lo que cuestan las cosas en el mercado, más mi hora del gimnasio, más mi hora del desayuno, más mi hora al trabajo, más mi hora, pues yo qué sé, cocinando los espaguetis. O sea, no se podría producir de forma capitalista en ese... Porque no, es una contradicción en sus propios términos que la fuerza de trabajo se produzca así. De todos modos, esto nos lleva al tomo 1. Sí, yo igual por añadir a lo que ha dicho Adrián, porque creo que me ha hecho un poco entender lo que está planteando Andrés. O sea, yo por matizar lo que dice Adrián, que estoy de acuerdo con lo que dice, o sea, yo diría que incluso si se quiere ver, vamos a decirlo de una forma metabólica, en ese proceso lo que se estaría dando no es... no se estaría dando lo que antes hemos dicho que es reproducción de capital como tal, porque en tal caso lo que se estaría dando es una reproducción de valor. O sea, digamos, metabólicamente hablando, muy entre comillas, tú serías una máquina a la cual, en plan, a medida que vas usando esa máquina, pues va perdiendo, vamos a decirlo, kilocalorías. Es una analogía un poco así como simplista. Y a medida que la vas perdiendo esas, si el valor, evidentemente, se mide en kilocalorías, que no lo hace, y cuando te comes un espaguetis, pues los aumentas y te reproduces y vuelves a llegar. O sea, ahí, pero sí, yo sí, creo que lo entendí bien, no diría que se podría plantear en esos términos. Estoy de acuerdo con Adrián. Vale, entonces, sí, no sé si algo más o si Jorge, Andrés, sí. Sí, vamos, que la respuesta que me habéis dado me vale para seguir pensando el asunto, así que agradecido. Otra cuestión que quería plantear es cuando toca el apartado donde va planteando que no hace falta vender todo el producto para seguir produciendo. Y entonces dice, puedo prescindir del plusvalor y mantener el valor de capital y seguir produciendo a pesar de que no haya realizado el plusvalor. Y dice, incluso puedo, no sé si llega a decirlo así, pero puede prescindir incluso del salario en un momento dado, ¿no? Transitoriamente.
A mí me recordó este apartado en teoría microeconómica, y si no me corregís alguno que sepáis más del asunto, se estudian los puntos en los que la empresa es viable, y cuando es, digamos, cuando está cubriendo solo costes, cuando cubre solo los costes variables. Y hay una especie de gradación en cuanto a las posibilidades en que una empresa, un capital, se pueda mantener en el mercado, a pesar de que pues, ha dejado, por ejemplo, de amortizar los medios de producción, ha dejado de pagar los impuestos, ha dejado de pagar las cotizaciones, y está simplemente pagando los salarios indispensables para mantenerse viva en el mercado. No sé si aquí, si el experto en economía no tiene nada que decir. Yo aquí sí que diría que creo que se refiere más bueno, insisto, de nuevo, estoy un poco espeso, no sé si te había entendido bien, al hecho de que dice, o sea, que como que plantea dos casos. Y yo creo que el primer caso es, digamos, el caso de una casa. Entonces, claro, tienes que vender todo, entonces se realiza como todo en ese sentido de una, y es en ese momento que se realiza ese cambio de forma de M' de prima, que se vuelve separable pues la parte de, porque o sea, no hay, vamos a decirlo, un cuarto de casa que es plusvalor y y 3/4 de casa que es capital adelantado. Pero yo creo que lo que dice es más tarde, que creo que igual sí que puede ir con lo que tú estás diciendo, es que claro, que si tú eso lo puedes, digamos, fraccionar arbitrariamente, ¿no? Pero que lo puedes, digamos, fraccionar en cierta manera en productos que son el cómputo global, que claro, que lo que puede ocurrir es que, pues, que llega un momento que has, digamos, realizado suficiente valor en forma de venta para que se independice de la M', para que vuelva a iniciar el ciclo en ese sentido antes de que se haya realizado como tal el plusvalor, en el sentido de que pues que si lo puedes separar, pues que yo qué sé, que puede ocurrir, o puede no ocurrir, pero que puede ocurrir que todas las 5 o 7 ciclos de producción, en los cuales pues en los 7 ciclos solo vendas lo suficiente como para realizar el valor de M las 7 veces, que luego pasen 20 años o 50 años y que de repente vendas todo el sobrante que tengas, entonces realizas todo el plusvalor. Como que eso puede ocurrir. Yo creo que se refiere a eso, pero en términos de microeconomía no tengo ni idea porque mis conocimientos de economía son limitados. Y el experto no sé ni decir. Vale, pues no sé si Jorge se te ocurre la manera de reformularlo ya y lo quieres compartir, y si no, no sé si alguien tiene algo más. No, yo me guardo todo para más adelante, que seguro que volverá a aparecer el asunto. Vale, pues